Bueno, les decía que vamos a hablar en la columna del tema de la pobreza. Habitualmente en nuestro análisis de coyuntura, un día como hoy tendríamos para decir, por ejemplo, que mientras estamos grabando, 15:15 son, el programa va a salir a la noche, ha comenzado hace pocos minutos la sesión en la Cámara de Diputados tratando el presupuesto 2023, que la oposición ha dado quórum y se va a discutir, y hay algunos temas en los cuales seguramente va a haber un debate. Hemos hablado del presupuesto, de algunas de las hipótesis quizás poco realistas de algunas variables macroeconómicas. Una inflación del 60% parece ser demasiado optimista. Podríamos decir también que mientras esto ocurre seguimos con una situación complicada. La inflación sigue corriendo a un nivel cercano al 100%. El riesgo país está en el orden de 2.700, en fin. El Tesoro para renovar deuda ha pagado hasta el 120%, pero digamos, me gustaría hablar sobre cómo termina, cómo es el impacto que tiene eso sobre muchos compatriotas, ¿no? Y eso tiene que ver con la pobreza. Existe un cierto mito en el sentido de que estas imágenes, como las que están viendo allí detrás mío, no son imágenes que se puedan ver en la Argentina. Y en realidad esas imágenes lo que muestran son niños en la más terrible de las pobrezas, muchos ciudadanos en la indigencia, etc. Digo, cuando uno habla de pobreza, hay distintas formas obviamente de medirlo. Una forma de medirlo es según el nivel de ingreso. Se dice, bueno, si tengo este nivel de ingreso, como nos decía recién el director del Centro de Almacenero y Comercio Minorista, ellos toman un nivel de ingreso, bueno, lo que está por debajo de eso, uno diría, esos pueden ser considerados pobres, y el que está en un nivel de ingreso que no puede llegar ni siquiera a la canasta básica de alimentos, está en lo que se llama indigente. Bueno, eso se llama medir la pobreza por ingreso. Pero hay otras medidas. Uno podría decir, alguien puede tener un ingreso que le alcance para la canasta básica total, pero a lo mejor no tiene acceso a la educación donde vive, o a lo mejor vive en condiciones precarias, o a lo mejor no puede acceder a la salud, en fin. Son todos elementos que eso se suele denominar una medición multidimensional de la pobreza. O sea, hay distintos indicadores. Pero nosotros en Argentina hemos tenido siempre como una especie de mito, se mantiene, de que Argentina es un país de clase media, que en realidad es un país dentro de la región de los que menos pobres tiene. Y entonces a mí me gustaría mostrarles un gráfico con datos de 2020, para los cuales se consigue en el Banco Mundial la información que ustedes están viendo allí. La incidencia de la pobreza, es decir, qué porcentaje de personas del total de la población de un país en 2020 estaban por debajo de la línea de pobreza. Y es lo que están viendo ustedes. Y entonces allí desaparece rápidamente esa idea de que Argentina tiene menos pobres que otros países. Está claro, y ustedes ven allí, Argentina tiene 42%, son datos del 2020, ustedes saben que en la actualidad el dato de pobreza está en el orden del 36,5, habrá que ver el dato correspondiente al segundo semestre que nos da, pero digo, ese dato es del año 2020. Argentina, en ese conjunto de países seleccionados, es el tercero en cantidad de pobres sobre la población total, midiendo los pobres con ese indicador, digamos, la línea de pobreza, es decir, pobreza medida por ingreso. Y fíjense ustedes que países que a priori muchas personas creen que tiene más pobres sobre el total de la población que Argentina, en realidad tienen menos. Allí ven Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Paraguay, El Salvador. Uruguay tiene 11%, Chile tiene 10% en ese indicador. Y estas son cifras que corresponden a la información del Banco Mundial. Más allá de pequeñas diferencias que uno podría decir, bueno, a lo mejor desde 2020 hasta ahora se modificó, de todos modos lo que quiero insistir es que en realidad Argentina, como consecuencia de esa declinación que viene padeciendo hace bastante tiempo, y sobre todo como consecuencia del impacto que tiene el aumento del nivel general de precios
sobre aquellos que no pueden, digamos, no pueden ajustar rápidamente sus ingresos porque perciben ingresos fijos, eso hace que tengamos una situación que es, podemos decir, que es de las peores de ese conjunto de países seleccionados. Eso es algo que nos debería avergonzar, que nos duele, por supuesto, y que claramente parece poco probable que se resuelva en el corto plazo. Lo grave es que en la medida en que se van cristalizando estas situaciones de personas por debajo de la línea de la pobreza, y que generalmente además castiga, tal como se veía también en el estudio del Centro de Almacenero y Comercio Minorista, castiga mucho más a los niños y a los jóvenes y a las niñas, y además va cristalizando una estructura en la cual vastos sectores de la población carecen de oportunidad de salir de esa situación de vulnerabilidad. Sin lugar a dudas, todas las políticas sociales que se puedan implementar deben ser realizadas, además, buscando políticas que sean eficientes. Argentina tiene un gasto público que es realmente importante, del orden del 40% del Producto Interno es el gasto público, y aproximadamente 2/3 de ese gasto es gasto social. Y sin embargo, a pesar de la presencia de esos programas sociales, la realidad es esta que ustedes ven en esa imagen a mi espalda. Digo, esta no es solamente una discusión que tenga que ver con qué va a pasar con el presupuesto 2023. En realidad, en la medida en que el gobierno realice ajustes sobre el gasto público, uno puede tener la impresión de que no va a haber un cambio significativo en el corto plazo. En realidad, y si expande el gasto, va a enfrentar los problemas que venimos enfrentando. En realidad, este es un problema que tiene que ver con la necesidad de políticas de Estado y que abarquen décadas. Que Argentina sea el tercer país con más pobres de ese conjunto de países que pusimos con cifras de 2020, en realidad es algo que debería avergonzarnos, porque lo que sucede en realidad es que la inflación, además de golpear a todos los sectores, golpea más a los sectores de menos ingresos, y además, cuando uno mira los datos de inflación de la Argentina de este año, lo acumulado hasta el dato que tenemos de septiembre, advierte que alimentos y bebidas no alcohólicas, ha crecido por encima del nivel general. O sea que castiga más a los que tienen una parte más importante de su ingreso destinada a alimentos y bebidas. Y veíamos allí en los datos del estudio del Centro de Almacenero que esos sectores de más bajos ingresos destinan 70% de su ingreso para la alimentación. Resumiendo esto que digo, hay dos elementos que me parecen centrales. El primero de ellos es la conclusión de que hasta ahora las políticas sociales que se han venido implementando no han tenido resultados que permitan ser muy optimistas sobre la evolución del indicador de pobreza. Uno podría decir que no han podido compensar el deterioro que la inflación le genera a los perceptores de ingresos más fijos, ¿no? La segunda cuestión es que sería bueno que no ignoráramos en el discurso público esta realidad tan dolorosa que tiene la Argentina. Y que en las discusiones entre los distintos representantes, entre los distintos, y digo, no solamente la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, sería muy saludable que se hiciera siempre teniendo presente esa realidad de esa imagen que ustedes ven a la espalda, porque en realidad si la economía y si la política no sirve para resolver esos problemas, realmente uno debería dudar para qué sirve. Me gustaría terminar con una consideración, si ustedes quieren, esperanzadora. Es altamente probable que este gobierno, que está ejerciendo el gobierno del presidente Fernández, es muy probable que no tenga chances de resolver este tipo de problemas, entre otras cosas porque no ha podido resolver el tema de la inflación y lo he dicho en otros programas. Es muy difícil que tenga éxito un programa antiinflacionario, que por ahora no se ve, si no hay sustentabilidad política, y da la impresión que
al gobierno ha perdido sustentabilidad política y credibilidad pública, y entonces no deberíamos esperar que se resolviera o que se presentara un programa integral que resolviera los problemas en este mandato. Estamos todavía un poco lejos de que asuma un nuevo gobierno, sea este del signo que sea. Sería muy saludable que de aquí a las elecciones, de aquí al momento en que los ciudadanos expresen su voluntad respecto de quién debe hacerse cargo del gobierno, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y municipales, sería muy saludable que hubiese una discusión a fondo sobre cómo resolver este problema de la pobreza, que no va a ir obviamente separado de cómo estabilizar la macroeconomía. No va a haber programa social que tenga éxito si la macroeconomía sigue comportándose de la manera en que lo ha hecho, por ejemplo, durante este año, o si la inflación corre como todo hace suponer que vamos a terminar en 95 o 100% de inflación este año. Tampoco nada permite suponer de que el año que viene vaya a bajar drásticamente. Y entonces, con prescindencia de la discusión del presupuesto, que digo, me parece razonable que la oposición le dé quórum y se apruebe el presupuesto, más allá de discusiones sobre algunos aspectos que seguramente se intentará llegar a consenso, como puede ser el problema de la facultad del Ejecutivo para modificar las retenciones, etcétera, pero ese es otro tema. Digo, sería bueno que además de tener presupuesto, tuviéramos una discusión. Personalmente creo que el Parlamento Nacional debería generar un ámbito en el cual se discuta el tema de la pobreza para poder así tener alguna esperanza que en el futuro no vamos a tener más esas imágenes de niños carenciados, ni esos resultados como los que nos mostraban de niños que no desayunan o que no cenan o que no tienen merienda. Ojalá encontremos una forma, y cuando digo encontremos digo los dirigentes políticos, los dirigentes empresarios, los dirigentes sindicales y el conjunto de la sociedad, los organismos de la sociedad civil, las universidades, en fin, de realizar un diagnóstico, pero sobre todo de plantear un mecanismo de política social que sean capaces de ser efectivos y de resolver, aunque sea a lo largo de un tiempo, que seguramente no va a ser 1 o 2 años, pero de resolver, de invertir esta tendencia que ha mostrado la economía argentina de generar pobres y de fracasar además en las políticas macroeconómicas. Ojalá pueda ser así.